Muy bien, entonces estamos estudiando cómo hallar caminos de longitud mínima mediante el algoritmo de Dijkstra. Bien, recuerda que aquí tenemos un grafo donde cada una de sus aristas está ponderada. Bien, y cuando nos referimos a la longitud, sí, nos referimos a que si yo voy, por ejemplo, del vértice A al vértice Z y yo sigo, por ejemplo, ese camino, 5 aquí esta arista pesa 5 entonces tendría 5 más 2 7 más 3 10. Entonces esa es la longitud del camino, 10. La longitud está dada aquí de acuerdo al peso de las aristas que se utilizan para formarlo. Listo, esa es la definición de longitud aquí. Bien, entonces, digamos, hallar caminos de longitud mínima tiene varias aplicaciones, como veremos en la siguiente actividad. Y este algoritmo nos permite hallar esos caminos de longitud mínima. Bien, o un camino. ¿Sí? Cuando el grafo es complicado y no es tan evidente, pues notar ese camino. Listo. Entonces, ¿cómo se hace? ¿Cómo se, cómo se aplica el algoritmo por medio de una tabla, como mostramos aquí? ¿Sí? Entonces, la primera columna va a ser de los vértices. ¿Sí? Entonces, aquí coloqué los vértices en orden alfabético. ¿Listo? Vamos al vértice A, B, C, D, E, F, G y Z. Los vértices de este grafo. ¿Listo? Y después colocamos unos pasos. Paso 1, paso 2. Este requirió 8 pasos. ¿Sí? Usted hace su tabla con 8 pasos, por ejemplo, y si requiere más, pues agrega otra columna. Bien. Y la, el algoritmo comienza así. Listo. Ojo, el problema es hallar un camino de longitud mínima que una el vértice A con el vértice Z. Listo. Entonces, con ese objetivo, mm, hacemos lo siguiente. Bien. Aquí, paso 1. Coloco este par ordenado así, 0A. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que la distancia de A o la longitud mínima de un camino de A hasta A, pues es 0. Espero coloco 0, porque estoy en A ya. ¿Sí? Y digamos que en estas casillas no va a colocar nada. Entonces coloco una estrellita, una X. Aquí no va a ir nada. La idea es llenar toda esta tabla. ¿Sí? Bueno, como estoy en A, miro cuáles son los vértices adyacentes con A. Por ejemplo, aquí está el D, el G y el B. ¿Sí? Tengo 3 vértices adyacentes, lo que significa que va a llenar 3 casillas aquí en esta columna, asociadas a sus vértices. Listo, entonces comencemos, por ejemplo, con B. ¿Sí? ¿Y cuál es la distancia de A a B? Pues esta arista que los comunica tiene peso 4. Entonces esa es la distancia. Y lo dejo, lo evidencio así. Permítame, aquí. Lo evidencio así. Bueno, no voy a colocar color rojo, sino así nomás. ¿Sí? Entonces coloco 4A. ¿Sí? ¿Por qué uso el A? Porque yo sé que estoy en la fila del B. Entonces estoy dando la distancia de B hasta A. O de A a B. Bueno, aquí no importa que eso no tiene dirección. Y esto es 4. Listo, entonces ya llené esa casilla. Ah, no, perdón, sí, de A a B, 4. Mírenlo aquí. Ahorita de A a D. Entonces me ubico aquí. Y esa arista tiene peso 5. Entonces coloco 5. 5A. ¿Sí? Y luego la G, que tiene distancia o longitud 2, esa arista. Listo, entonces completé la casilla. Como A no tiene arista adyacente con C, ni con E, ni con F, A no es adyacente a sus vértices, entonces yo aquí puedo colocar un guioncito, pues aquí no va a ir nada más. Ah, bueno, guión no puedo porque esto me... Bueno, entonces coloquemos una X, para indicar que ahí no va nada. ¿Sí? Y ya estaría llena esa columna. Listo. Bueno, entonces miro entre estos tres, ¿cuál tiene la longitud mínima? ¿Cierto?
Y me doy cuenta que es aquí, de A a G. ¿Sí? Entonces, ese par ordenado lo paso acá, ¿sí? Porque fue el de longitud mínima, el 2A. ¿Sí? Y le coloco un colorcito diferente, ¿sí? Porque aquí los colores van a indicar que, que él fue el mínimo en esa columna, la columna anterior. Entonces, estoy allí, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que ya iniciamos nuestro camino, que si estamos en A, vamos a ir a G, ¿sí? Estamos aquí, en G ahorita, listo, aquí. Vamos a ver si tengo como hacer un dibujo ahí. Mm, Bueno, me entenderán. Estamos en G, listo. Estamos ubicados aquí, porque ya dimos un paso, ok. Ahorita, ¿quiénes son adyacentes a G? Sí, ¿qué vértices? El D y el B. Entonces busquemos por aquí el D, por ejemplo, mírenlo aquí, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos ahora? Pues lo mismo que antes, hallar esas distancias. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo escribimos? Sí. Por ejemplo, con el D. ¿Cuál es la distancia de G a D? Sí. Ojo, aquí vamos a tener en cuenta algo. Cuando yo digo cuál es la distancia de G a D, esa distancia pues, la ponderación que tengan las aristas, ¿sí? Pero considero el camino completo. O sea, yo tengo 2 unidades hasta G. Y si voy de G a D, tengo una unidad más porque eso pesa la arista. Entonces, de G a D hay 3 unidades, ¿sí? Entonces lo indico así. 3, ¿sí? Y coloco, como yo sé que ya estoy en G, coloco G aquí. Porque es de G a D. ¿Listo? 3 unidades. Ahorita, ¿qué otra arista es vecina? B. Y de G a B también tengo 3 unidades. Entonces coloco lo siguiente. 3, G. Listo. Y ahí termino. Esta casilla no se puede llenar porque C no es un vértice adyacente a G, ni este. Bueno, quería colocar. Este no es un vértice adyacente, entonces X, X, X y X. Listo, entonces completé la otra columna. Bien, miren que aquí, si va a hallar el mínimo, pues son iguales. ¿Sí? 3G, 3G. Entonces yo puedo optar por cualquiera de los dos. Listo. Sí. Pero si nosotros miramos el dibujo, vemos que yo escojo la de B, escojo la opción B. Mire que aquí para ir a C tengo que recorrer 5 unidades y para ir a E, para seguir avanzando, solo 2, ¿cierto? Entonces cojamos la de D, hacia arriba. Cualquiera de las dos se puede escoger, pero escojamos la de D, ¿sí? O escogemos la otra a ver qué dice el algoritmo. Bueno, por tratar de contrariar, escojamos la B, a ver qué dice el algoritmo y a dónde nos lleva. ¿Sí? Entonces digamos que, porque estoy buscando el mínimo entre 3G y 3G, entonces puedo escoger cualquiera de los dos, escojamos este. Listo. Bien, entonces, ¿dónde estoy ahorita? Mire, salí de A, llegué a G y estoy en B. ¿Ok? Y ahorita debo hallar los vértices que son adyacentes, las distancias que son de B a los vértices adyacentes a él. Nomás está C. ¿Sí? Entonces busco C, aquí.
¿Y cuánto es esa distancia? Esa distancia va a ser 8. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mire, tengo 2 más 1, 3, hasta C, que le sumo 5 unidades de aquí, me da 8. Entonces coloco 8, ¿sí? ¿Y qué etiqueta coloco? Coloco la B, ¿sí? Porque estoy haciendo la distancia de B, estoy en B ya, a C. Entonces coloco 8B, ¿listo? ¿Sí? ¿Y qué pasa aquí? Mire que yo tenía dos opciones para el mínimo, el 3G, 3G acá, ¿sí? Como yo escogí el mínimo en el vértice B, ¿sí? Entonces por eso estoy haciendo este desprendimiento, ¿sí? Pero esta la puedo pasar igual. Si el algoritmo dice, bueno, esta no la escogiste, pero entonces pásala igual. Entonces yo voy a escribir aquí más bien 3G, lo paso igual. No, esto sí no. Sí, ese le paso igual. Y los demás coloco X porque como estamos en B, no hay ninguna arista adyacente distinta a C. Una arista adyacente con B distinta a C no hay. Entonces coloco X aquí, X aquí, X aquí y X aquí. ¿Sí? Entonces miren que este 3G lo pasé igual. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el algoritmo va a considerar de todos modos este camino hacia arriba que no quisimos tomar en principio. Y nos fuimos hacia abajo. Y de todos modos no se quiso tomar esa opción. Sí, pero entonces aquí vuelve y se considera. Entonces, ¿cuál es la longitud mínima entre estas dos casillas? El 3G. ¿Sí? Entre estos dos, el mínimo es 3G. Entonces, el algoritmo está diciendo más bien que en lugar de ir de G a B, que nos vayamos de G a D. ¿Sí? Eso es lo que nos está diciendo. ¿Sí? Que no hemos podido evitar esto analizando un poquito más y viendo que aquí había un 2 y acá había un 5 y que por acá íbamos a llegar hacia Z a menor costo, ¿no? Pero bueno, era para mostrar que todos modos uno escoge, cuando son iguales, uno escoge uno de los dos, hace los cálculos, pero de todos modos este lo pasa como una nueva opción. Listo. ¿Qué significa esto? Que estamos ahorita en D, ¿sí? Porque mire que esa es la fila, la casilla del D. O sea que en lugar de ir hacia B, nos vamos hacia arriba. ¿Sí? O sea que el camino viene A, G, D. Listo. ¿Y quiénes son vecinos o adyacentes a D? El E solamente. ¿Y cuánto es la longitud? 2 más 1, 3 más 2, 5. Coloco 5 D. 5D. ¿Sí? Y este 8B de acá, ¿a qué se debe? ¿Sí? Este 8B se debe a que si hubiéramos seguido la ruta, o sea, aquí tenemos dos opciones, AGDE o AGBC. ¿Sí? Entonces este 8B viene de allí, podemos pasarlo igual, ¿sí? Porque estamos comparando los dos caminos, ¿sí? Por el ala inferior, así, o por el área, el ala superior, AGDE. ¿Sí? Pero si yo miro cuál es el mínimo de estos, en esta columna me va a dar que el mínimo es 5D, entonces se ganó 5D. Listo. Bien, entonces vamos, es aquí. Ya estamos en el vértice E. Listo. ¿Quiénes son los adyacentes al vértice E? El Z y el F. ¿Sí? Al F, ¿qué distancia hay? Ya hasta el E vamos en 5.
más 1, que mide esta arista, 6. Entonces aquí puedo colocar 6, coma, E. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estoy en E, y yendo la distancia hasta F. Y después puedo colocar a Z, la de acá, que sería, voy en 5 hasta E, más 3, 8. Entonces sería 8, Z. Listo. Y en los demás no hay vértices adyacentes, entonces coloco X. ¿Sí? Cuando yo escojo, por ejemplo, aquí la lista, el, etiqueta la óptima, pues coloco X de aquí en adelante. Donde está lo rojo. Entonces de aquí en adelante coloco X. Aquí en adelante X. Aquí no hay, como estamos en E, no hay nada adyacente. Entonces voy rellenando eso. Listo, entonces vamos allí. 8Z. Ah, no, aquí está mal, no, 8E. Estamos en E. Listo. Y aquí, bueno, aquí yo coloqué una X, pero este 8B, ¿sí? ¿A qué se refiere? A este camino aquí, de B a C. ¿Sí? Y aunque nosotros ya no deberíamos considerarlo, ¿no? O sí, porque ya escogí una etiqueta 5D. Yo ya seguí este camino acá, ¿sí? Pero de todos modos, digamos, considerémoslo de todos modos esa opción ahí. Sigámoslo trayendo, a ver. Sigamos considerando ese camino inferior. Listo, ¿cuál es el mínimo en esta columna? El mínimo es 6E, ¿cierto? Entonces aquí coloco eso. 6E. Sí, porque mire, tengo el 8, el 6 y el 8 otra vez. El 6 es el más pequeño. ¿Sí? ¿Qué significa ese 6C? Que estoy llegando a F porque esa es la fila de F. Sí, o sea que el camino viene así: A, G, D, E, F. ¿Listo? ¿Quiénes son adyacentes al F? Yo quiero llegar a Z, pues puedo considerar C también, los dos. Entonces, adyacentes al F está el Z y está el C. Entonces, con el Z, ¿qué distancia hay? Si hasta el F hay 6, más 2, 8. Entonces coloco 8, F, porque estoy en F y quiero hallar la distancia de F a Z. 8, ¿cierto? Y a C, ¿cuánto sería? Pero la casilla del C no se ha cerrado. Al C sería 6 más 1, 6 más 1, 7. 7, F. Listo. Como seguimos el algoritmo, estamos siguiendo solo el algoritmo. Aquí ya no, el E no es adyacente a F, entonces coloco una X. Bueno, aquí después de una etiqueta roja siempre coloco X. Aquí siempre coloco X. Aquí X. Listo, ya se llenó la columna. Si uno se pone a analizar
¿Cuál es el mínimo aquí? Pues tengo el 8F y tengo el 7F. Entonces el más pequeño es el 7. Coloquemos 7 como etiqueta roja. Todo el algoritmo es sencillo porque usted llega a un vértice y compara con los que son adyacentes a él, toma el mínimo y así va construyendo la tabla. ¿Sí? Pero mire que aquí el 8B lo hemos traído, lo hemos ido arrastrando, lo hemos ido arrastrando. Sí, esa no se ha cerrado, esa fila. ¿Sí? Entonces, ojo con eso. Entonces aquí sería en rojo 7F porque ese es el mínimo. Bien, no quieren cambiar de color. 7F. Listo. Y este 8F, pues no fue el mínimo, pero lo podemos pasar. Así como hemos hecho con la otra casilla. Porque es una opción que se considera todavía. ¿Sí? Bueno, adyacentes al F, ¿quiénes están? Si estoy en F, perdón, como yo escogí el 7F, ¿sí? Recuerda que el 7F está asociado al vértice C. O sea que de F me fui a C. ¿Sí? ¿Quiénes adyacentes a C? Solo Z. ¿Sí? Solo Z. ¿Sí? Y entonces aquí, esa distancia me daría 8C. ¿Sí? Porque ya estoy en C y de C a Z hay 8 unidades. ¿Sí? Y ya no hay nada más. Aquí va una X porque viene una casilla roja. ¿Sí? Si tú tomo el mínimo entre... No, no hay nada que tomar mínimo, solo está el 8C. Esto aquí pasaría 8C. ¿Sí? O sea que ese es el camino que debemos seguir de longitud mínima. ¿Cuál es? A, G, D, E, F, C, Z. ¿Sí? El algoritmo nos dio eso. Y usted dirá, bueno, pero si en vez de dar ese recorrido, ¿por qué no bajamos de una vez de E a Z? ¿Sí? Porque suma lo mismo, mire. De E a Z aquí hay 3 unidades. ¿Sí? Y si yo voy de E a F una, de F a C otra, y de C a Z otra, uno más uno más uno, 3 también. O sea, venir aquí a hacer esto es lo mismo que venir aquí, ¿cierto? Sino que el camino, como él va buscando siempre la arista de menor longitud, ¿sí? Al seguir este camino, está buscando, procurando de pronto minimizar. No se dio el caso, pero de todos modos, tampoco es un camino de mayor longitud, que si hubiéramos tomado este es de la misma longitud. Listo. Entonces el algoritmo de Dijkstra, ¿sí? Usted cada que llega a un vértice, compara las longitudes con los vértices adyacentes a él, escoge la mínima y así sigue paso a paso. ¿Sí? Cuando usted escoge el mínimo, después de esa casilla coloca X. ¿Sí? Si, si usted está hallando, por ejemplo, usted está aquí y no hay vértices adyacentes con A, pues coloca X, X. Y así sucesivamente como se vio en el proceso. ¿Listo? Entonces este es el algoritmo. Si se entiende más o menos, Jason. Sí, profe, sí. Ok, entonces la idea pues es seguir practicando. ¿Sí? En internet pues hay mucho material, muchos tutoriales. Entonces usted lo que puede es tomar un grafo de allí, hacerlo usted solo en una tabla y luego verificar la respuesta con el video, ¿sí? Como para practicar. Pero en definitiva es el algoritmo de Dijkstra. Listo, que está aquí en nuestro libro guía. ¿Sí? Aunque ahí no lo explican de esta manera con la tabla, pero me pareció más pedagógico así. Listo. Por ejemplo, uno puede tomar el grafo que está aquí y aplicar el algoritmo con la tabla. Bien.
Mm, por ejemplo, aquí está el problema del viajante. ¿Sí? Se puede analizar este problema a la luz del algoritmo, ¿no? Sí, dice, ahora analizaremos un importante problema relacionado con grafos ponderados. Se considera el siguiente problema. Un viajante quiere visitar exactamente una vez cada ciudad y un conjunto de n ciudades para finalmente regresar al punto de partida. ¿Sí? Sí, esto nos hace pensar, por ejemplo, en los caminos hamiltonianos, que visitan cada vértice solo una vez, ¿no? Por ejemplo, supongamos que el viajante quiere visitar Detroit, Toledo, Saginaw, Grand Rapids, Kalamazoo. ¿Sí? Dice ver figura 5. Entonces veamos la figura. Quiere visitar esas ciudades. Ujú. Entonces, aquí tenemos el grafo. Listo. Y están en las distancias, un grafo ponderado, las distancias en millas. Bueno, ¿qué más nos dice? Eh, dice, ¿en qué orden debería visitar estas ciudades para recorrer la mínima distancia total? Sí. Sí. Sin embargo, este problema es interesante porque cuando hablamos de caminos de longitud mínima, nos tienen que dar dos vértices, ¿cierto? Entonces yo digo, yo quiero ir del vértice tal al vértice tal con un camino de longitud mínima. Sí, pero aquí nos están dando una condición adicional, que yo debo visitar ciertas ciudades además. Sí, entonces dice, bueno, para resolver este problema, supongamos que el viajante comienza por Detroit, ¿sí? Y examinando todas las posibles formas en que puede visitar las cuatro ciudades y regresar a Detroit, hay un total de 24 circuitos posibles, pero como al recorrer un circuito en orden inverso se recorre la misma distancia, basta considerar diferentes para determinar la mínima distancia total que el viajante debe recorrer. Enumeramos los 12 circuitos distintos y la distancia total que recorre en cada circuito, como puede verse en la lista. ¿Sí? La distancia mínima total es de 458 millas. Se recorre eligiendo el circuito tal, 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 o el circuito inverso. Bueno, aquí dicen cómo está recorriendo. Por aquí está el de distancia mínima. Detroit, Toledo, ta, ta, ta. Sí, acabamos de describir un caso particular del llamado problema del viajante. El problema del viajante pide determinar el circuito de peso total mínimo de un grafo ponderado completo y no dirigido que visita cada vértice exactamente una vez y regresa al punto de partida. Esto es equivalente a hallar un circuito hamiltoniano con peso total mínimo en el grafo completo, ya que cada vértice se visita una sola vez. Sí, lo que comentaba hace un momento. Sí. Entonces, este problema pues tiene varios elementos, ¿no? O dos elementos principales. El concepto de camino a longitud mínima, pero adicional a eso, que el circuito, pues, que el camino sea hamiltoniano, ¿no? Porque el viajante quiere visitar esas ciudades. Entonces dice, la forma más directa de resolver un caso particular del problema del viajante es examinar todos los posibles circuitos hamiltonianos. Claro, porque la condición es esa, que visite todas las ciudades y elegir uno de longitud mínima. ¿Sí? ¿Cuántos circuitos tenemos que examinar para resolver el problema? Si hay n vértices en el grafo, una vez elegido el punto de partida, entonces dice que hay n-1 factorial circuitos hamiltonianos distintos que examinar.
puesto que hay n-1 posibles lecciones para el segundo vértice, n-2 para el tercer vértice y así sucesivamente. Como un circuito hamiltoniano se puede recorrer en orden inverso, solo tenemos que examinar n-1 factorial sobre 2 circuitos para hallar la solución. Note que esta cantidad pues crece rápido si n crece rápido. Por ejemplo, si hay 25 vértices, habría que considerar un total de 24 factorial sobre 2. Mire que esto es 3,1 por 10 a la 23. Circuitos hamiltonianos diferentes, ¿no? Solo con 25 vértices. Y miren esta observación, aunque solo llevase un nanosegundo examinar cada circuito hamiltoniano, haría falta un total de aproximadamente 10 millones de años para encontrar el circuito hamiltoniano de peso mínimo en este grafo, empleando técnicas exhaustivas de búsqueda. Dado que el problema del viajante tiene importancia tanto en el punto de vista práctico como desde el teórico, se ha hecho un gran esfuerzo para idear algoritmos eficientes para resolverlo. ¿Sí? Entonces, un enfoque práctico para resolver el problema del viajante cuando hay muchos vértices es utilizar un algoritmo de aproximación, ¿sí? Que no produce una solución exacta, pero sí algo aproximado. Bueno, eso ya, sí, esto no lo desarrollan aquí, ¿no? Entonces nos dan, pues, nos dicen que el problema del viajante no es fácil, ¿sí? Por el hecho de que tiene que usted que analizar muchos caminos hamiltonianos y pues analizarlo en qué sentido, hallar la longitud del camino. Y pues usted tiene que analizar millones de caminos y después escoger la longitud mínima. Bueno, un trabajo complicado. Pero bueno, hablan de ese algoritmo, pero no lo desarrollan. Sí, entonces, tampoco nosotros. Bueno, aquí ya termina la sección. Entonces veamos qué ejercicios se pueden encontrar en la sección caminos de longitud mínima. Esto es de grafos planos, esta parte. Entonces los ejercicios son sencillos, ¿no? Yo voy a escoger aquí algunos ejercicios. Si por ejemplo nos dan la figura 1, dice que determina un camino a longitud mínima de millas entre cada uno de los siguientes pares de ciudades. ¿Sí? Entonces, la figura 1 es la que vimos al principio. Entonces, aplicar el algoritmo de Dijkstra allí. Por ejemplo, cuando dicen en millas, entonces, tienen que considerar este grafo. ¿Sí? Considerar este grafo y aplicar el algoritmo, considerando las ciudades que ahí dicen. Aquí pues ya dan un grafo fuera de contexto. Este grafo, la distancia de A a Z, ¿cuál sería? La distancia mínima. Entonces, todos son aplicaciones de los algoritmos, del algoritmo anterior. Sí, aquí hablan de otro algoritmo que se llama el algoritmo de Floyd. Habría que investigar de qué trata ese algoritmo. Sí, aquí dan el problema del viajante, pero en un grafo mucho más pequeño. Tiene 4 vértices. O sea que allí van a haber 4 menos 1 factorial sobre 2
caminos hamiltonianos que analizar. O sea que hay tres caminos hamiltonianos, ¿no? Porque 4 menos uno es 3, 3 factorial es 6, dividido 2, 3. ¿Sí? Entonces, una abrebocas ahí del problema del viaje. ¿Sí? Entonces, ¿usted primero qué hace? Hay tres caminos hamiltonianos, entonces usted los busca. Dice, mire, un camino es este, otro es este, otro es este. ¿Sí? Y allí, mira las longitudes, teniendo en cuenta las ponderaciones de las aristas. Y escoge el de mínima longitud y ya. Entonces, ahí no hay mucho problema. ¿Sí? Y este último que hice. Bueno, esto es una cuestión teórica que dice que demuestra que el problema de determinar un circuito de peso mínimo que visite cada vértice de un grafo ponderado al menos una vez se puede reducir al problema de determinar un circuito de peso total mínimo que visite cada vértice de un grafo ponderado exactamente una vez. Bueno, habría que analizarlo ese ejercicio. Sí. Pero entonces, miren, todos son aplicaciones del algoritmo de Dijkstra. Sí. Este es el problema del viajante, pero ya con uno, 2, con 6, con 5 vértices. Entonces va a tener cuántos caminos hamiltonianos para analizar. Entonces 5 menos uno 4, 4 factoriales 24 y 2, 12, que hay 12 caminos hamiltonianos. ¿Sí? Un camino hamiltoniano sería este. Ahora, el problema del viajante dice que regresa de donde salió, entonces tenía que considerarlo así y sumar pues las ponderaciones de las aristas. Y después puede considerar otros caminos. Sí. Pero bueno, ya no hay mucho más. Listo. Entonces, ¿tiene preguntas aquí, Jason? No, profe, todo está claro. Entonces, terminemos por aquí, listo. No, no sobrecargar la clase tampoco. Listo, profe. Y estar atentos pues a la actividad que sigue. Bueno, que esté Listo. bien. Hasta luego. Hasta luego.